Hola. Bueno, me hubiera gustado estar de una manera un poquito más presencial, aunque saco una videollamada, pero con los horarios de mi trabajo pues me ha sido imposible. Así que quería estar de alguna manera y participar, así que voy a grabar un pequeño vídeo explicando cuál ha sido mi formación y mi experiencia hasta el día de hoy y si puedo dar algunos consejillos. Así que bueno, yo soy Isa, soy técnico de laboratorio de análisis clínico y técnico de anatomía patológica. Yo empecé estudiando biología en la Universidad de Granada, pero a los 2 años me di cuenta que no era lo que quería. Yo quería más cacharreo, más laboratorio y no iba a ser lo que tenía. Así que decidí salirme de la carrera y entrar a un grado superior. Y empecé en Atlántida CIDE en 2015 como haciendo grado superior de análisis clínico, contando que, bueno, que yo con eso era lo que iba a conseguir trabajo realmente, era lo que más áreas tenía y en principio solo iba a hacer eso. Hice mis 2 años y cuando acabé en 2017, pues bueno, como lo más normal no es tener un trabajo en la puerta de tu casa esperándote y más sin tener experiencia, pues bueno, decidí hacer un año más para tener la doble, hacer anatomía patológica también y bueno, y así pues tener un poquito más abierto el mercado laboral. Así que eso fue lo que hice. Hice un añito más de anatomía patológica y bueno, y al terminar de estudiar, pues claro, pues lo normal no es tener trabajo, porque bueno, cuesta, las empresas lo que buscan es experiencia y evidentemente terminas de estudiar y no tienes experiencia. Entonces, bueno, pues yo ese año me puse, bueno, ese verano me puse como lo que haces cursos, me afilié al sindicato de FATE, me puse a hacer un montón de cursos para, para que me dieran punto en la bolsa del SA y para presentarme en las oposiciones, porque de aquí hay eran un par de meses y bueno, y quise intentarlo y quise ver cómo era por si me presentaba una siguiente vez y claro, todos los cursos que tenga y todos los méritos te cuentan puntos. Así que yo me puse como loca a hacer un montón de cursos, con las oposiciones también, como he dicho, la bolsa. Y bueno, y aparte pues ya me fui a Inglaterra a aprender un poquito de inglés, estuve de au pair, a ver si eso me servía también para el currículum, para encontrar trabajo. Y bueno, y como no salía nada, que es lo más normal de primera, pues estuve pensando mucho tiempo si hacer el curso de experimentación animal y dedicarme a la investigación. Y así, pues bueno, abrir un poquito más el campo laboral y tener más oportunidades, una forma de destacar frente a otras personas y otros currículums. Así que me costó mucho porque, bueno, el tema de tratar con animales y ratones, pues yo creía que no lo iba a llevar tan bien. Entonces, que me iba a costar mucho y pensé muchos meses hasta que ya pues decidí que ya hasta que lo iba a hacer por eso mismo, por destacar de alguna manera e intentar pues tener más opciones laborales. Y así fue, pues hice el curso de experimentación animal, un intensivo que hace, yo lo hice por internet y también es de la UGR, también ofrecen, pero eso sí son en un periodo determinado que no puedes escoger tú. Y bueno, yo lo hice con Animalaria, que la verdad es que me fue muy bien. Y bueno, contra todo pronóstico, pues me llamaron en marzo del 2019 para trabajar en el CSIC, que bueno, para los que no conozcáis el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y en Madrid, en el Instituto Cajal, que se encarga de investigaciones neurocientíficas. Y claro, pues es con el curso de experimentación animal y con anatomía patológica. Era un contrato de técnico de anatomía patológica que, bueno, era lo que yo pensaba que nunca iba a encontrar trabajo con eso. Así que, bueno, una sorpresa que por supuesto dije que sí y me fui a Madrid. Y el contrato era de 2 años con garantía juvenil, que bueno, aquellos que no querráis estar luego en una carrera, sino que directamente os queréis meter en mercado laboral y empezar a trabajar, os recomiendo que escribáis en garantía juvenil, porque es una herramienta, una forma muy
que te abren muchísimas posibilidades de trabajar, ya que ayudan económicamente a las empresas a contratar menores de 30 años. Y bueno, y así fue lo que yo encontré trabajo. Eran 2 años de contrato y que bueno, por supuesto dije que sí y me fui para Madrid. Entonces, bueno, firma muchos documentos de confidencialidad, ya que es investigación. Entonces, bueno, pues no voy a poder contar demasiado, pero sí un poquito para que tengáis la idea de lo que yo, de mi puesto y lo que yo hacía. Entonces, bueno, era eso, un centro de investigaciones neurocientíficas. Entonces, pues todos los laboratorios de ese centro estudiaban el cerebro, diferentes zonas, diferentes experimentos, proyectos, pero todo relacionado con el cerebro. Y concretamente mi laboratorio lo que hacía era estudiar, junto con otros 3, la sinapsis tripartita, que no sé si os suena un poco de haberlo estudiado, pero bueno, es la interacción entre las neuronas y los astrocitos, que hasta hace relativamente pocos años siempre se pensaba que todas las interacciones del cerebro estaban únicamente manejadas por las neuronas. Y bueno, se descubrió que no, que los astrocitos tenían un papel muy importante. Entonces, bueno, pues mi jefa seguía esa línea de investigación, añadiéndole los proyectos o el estudio de una zona en concreto, que es el núcleo accumbens, que es el que se encarga de las adicciones. En el núcleo accumbens lo hacíamos nosotros, que es una región del cerebro. Nosotros manejábamos sobre todo amígdala, hipocampo, corteza prefrontal y núcleo accumbens, centrándonos en núcleo accumbens, porque eso es la zona que controla las adicciones. Nosotros estudiamos el THC, es decir, el componente que tiene la marihuana adictivo, y lo estudiamos, como en la adolescencia. Entonces se experimentaba con ratones P21, es decir, que tenían 21 días, eran muy pequeñitos, pero equivalía a lo que puede ser la edad adolescente en un humano. Y bueno, teníamos 2 formas de trabajar, una era in vitro y otra no. Entonces la in vitro era todo en el mismo día. Previamente a estos experimentos lo que se hacía era que se operaba el ratón. Teníamos una sala de quirófano en la que cada laboratorio teníamos nuestros equipos para operar. Entonces, bueno, una operación de cerebro. Entonces, lo que se hacía concretamente, se inyectaban algún tipo de fluorescente, algo que diera calor, una proteína o algo que diera un color. Y bueno, por ejemplo, se inyectaba una cosa que lo que hacía era que cuando los astrocitos se interactuaban, liberaban calcio. Entonces esta sustancia reaccionaba con el calcio y emitía una luz, que esta luz luego, tanto in vitro como en fotografía en el microscopio, podíamos observarla. Entonces, bueno, se operaba el ratón, se esperaba a lo mejor una semanilla que se recuperaba y directamente in vitro. O sea, se sacrificaba y directamente las células se cortaban en el vibrátomo del cerebro, en rodajitas, y a estudiarla directamente al aparato de electrofisiología. Y bueno, lo que se hacía era, se pinchaba una neurona o un astrocito. Claro, algo minúsculo, todo era con un aparato y digitalizado, y tú veías la reacción que tenían, si aumentaba el potencial y un montón de cosas más que yo no manejaba mucho, la verdad. Yo eso lo he tocado muy pocas veces, porque es algo bastante complejo. Y la otra forma de estudio que teníamos era esta del THC. Entonces se sometían a a lo mejor 2 semanas, cada día a estos ratones, a unos ratones sí y a otros no. A unos se le inyectaba THC en cantidades muy pequeñitas, a otros se le inyectaba un placebo. Entonces al cabo de 2 semanas, a lo mejor un mes como mucho, lo que se hacía era experimentos de comportamiento, pruebas de comportamiento. Entonces bien de memoria, o bien del miedo, o había un montón de pruebas. Y bueno, intentar ver una reacción y una respuesta
de estos ratones que se le ha inyectado el THC, a ver si tienen alguna respuesta negativa o más deficiente frente a los que no han tenido este suministro. Y bueno, y luego pues, analizas todos los resultados, que eso es verdad un proceso bastante largo. Posterior a esto, ya intervenía más mi trabajo, que yo lo que hacía era, una vez que se han hecho estos estudios, estas pruebas de comportamiento, los ratones había que sacrificarlos. Entonces el proceso desde que el ratón está vivo hasta que se obtienen imágenes en el microscopio de esta rodajita. Entonces yo tenía los ratones, uno a uno pues se le iba anestesiando y se iban sacrificando. Y la manera de sacrificarlo era con anestesia. Había otras maneras, pero yo por suerte hacía la más normalita. Entonces se le anestesiaba y una vez que estaban totalmente anestesiados, que no notaban absolutamente nada, pues se procedía, se abría el cuerpo y primero inyectábamos en el corazón PBS, que lo que hacía era que limpiaba el organismo de sangre y eliminaba toda la sangre que pudiera estar en el organismo, y posteriormente se cambiaba el PBS por PFA, que lo que hacía que era fijaba todos los organismos y todas las partes del cuerpo para que pudiera aguantar el mayor tiempo posible y que no afectara al día siguiente o a los 2 días en su estudio. Entonces, es muy importante este paso, ya que si no se limpia y si no se fija bien, los resultados no van a ser buenos. No van a ser buenos porque a la hora del corte del cerebro no va a estar bien rígido, se puede romper, puede dar un montón de fallos luego a la hora de mirarlo en microscopio, y por lo tanto es un paso bastante crítico en todo el análisis. Una vez que está bien fijado, es decir, bien rígido y frío, también se le quedaba el cuerpo frío, pues se cortaba la cabeza y se abría lo que se sacaba el cráneo, con muchísimo cuidado también, porque, como nosotros teníamos una región en concreto, que era el núcleo accumbens, si hacíamos a la hora de sacar cerebro, le dabas con un poquito más de presión o algo, pues podía dañar esa zona, entonces era también muy importante. Se quedan 24 horas o toda la noche en PFA para que se fijara muy bien todo. Y después de esto, al día siguiente se limpiaba este PFA con PBS para que no hubiera restos, ya que el PFA es bastante tóxico. Y lo que hacía, me iba al vibrátomo a cortar el cerebro en rodajitas. Nosotros hacemos unos 50 micras, o sea, no era tampoco demasiado fina. Después de cortar, no lo cortábamos entero, ya que nuestra región era nada más que del núcleo accumbens, entonces sabíamos qué teníamos que cortar, qué parte teníamos que cortar y nos quedábamos con eso. Cortábamos eso, obteníamos rodajitas muy finas de esa parte del cerebro y después de eso lo que hacíamos era teñirlo con DAPI para que se vieran todos los núcleos de un color azul. Y luego en el microscopio se agradece mucho porque es muy fácil identificar todo con el colorante el DAPI. Una vez que el DAPI ha hecho su efecto, se monta. Se monta el porta y se pasa al microscopio, según lo que se quiera observar, con focal, fluorescente o time-lapse. Yo lo que utilizaba era el time-lapse porque lo que se quería ver principalmente era que efectivamente, en el caso, por ejemplo, de lo que he contado antes de la electrofisiología, de que se inyectaba un colorante, pues en este caso, efectivamente, lo que queríamos ver simplemente era un color azul para identificar los núcleos y que estábamos en la área correcta. Y luego un rojo, por ejemplo, que lo que veíamos era la zona de infección que habíamos nosotros infectado, y el núcleo accumbens, por ejemplo, que es lo que queríamos ver nosotros, si efectivamente eso se ha puesto del mismo color, y es decir, que había una interacción entre la zona que hemos inyectado y el núcleo accumbens, que es lo que queremos estudiar. Entonces yo usaba ese microscopio. Se hacían fotografías
Y bueno, yo eso ya lo pasaba a las chicas y ellas son las que analizaban los resultados. Previo a todo este paso, en el caso de hacerlo in vitro, sí era muy importante hacer dos disoluciones. Una era el NMDG y otro el Ringer, que eso me encargaba yo todas las mañanas. Y lo que hacían era imitar lo mejor posible la composición del líquido cefalorraquídeo y del medio intracelular. Entonces, cuando nosotros sacábamos la rodaja del cerebro y se perdía el medio en el que estaban, teníamos eso, que imitar lo mejor posible ese medio para que cuando nosotros lo hacíamos el estudio in vivo, pues, se hacía el estudio in vivo de una rodaja nada más, que en ese momento tendría que estar en su medio. Entonces imitábamos ese medio y el resto de rodajas lo mismo, tenían que estar en su medio lo más parecido posible para que no muriesen. Porque un experimento que te puede durar todo el día, coge una rodaja, pincha, observa resultados, que es algo que tarda bastante, coge otra y demás. Entonces tenía que intentar que aguantaran el mayor tiempo posible sin deteriorarse. Y bueno, me encargaba también un poco de tema administrativo, de hacer los pedidos externos, almacén, ayudaba también a otros laboratorios, puesto que bueno, mi jefa tenía muy buena relación con otros dos. Y ya que yo manejaba bastante bien las tareas, pues me pidió que por favor que ayudara a otros laboratorios. Y ya con otros hice un montón de inmunologías también. Y bueno, mi contrato terminaba en realidad en 2 meses, en mayo, pero bueno, tuve la suerte que me salió aquí en Granada otro puesto como técnico de anatomía patológica también, la empresa Vitro del PTS. Y bueno, no me lo pensé 2 veces y me vine a Granada porque era lo que yo siempre he querido, para volverme a Granada. Y bueno, llevo una semana, empecé el martes pasado, entonces tampoco puedo contar demasiado, aparte también de los montones de documentos de confidencialidad que firma. Pero bueno, a grandes rasgos, pues es una empresa de biotecnología y concretamente yo estoy como técnico de anatomía patológica en el departamento de I+D, que I+D está compuesto por anatomía patológica, control de calidad y biología molecular. Principalmente lo que mi departamento hace es desarrollar kits de diagnóstico con anticuerpos. Entonces los anticuerpos vienen de proveedores, pero nosotros pues los ponemos como la puesta a punto para la venta al mercado a clientes. Entonces principalmente son hospitales. Y bueno, hay muchísima inmunohistoquímica, que es lo que yo me voy a encargar, de la inmunohistoquímica, la inmunohistoquímica, FISH y bueno, y una gran parte de documentación, puesto que hasta hace un poco tiempo, cada vez que tú sacabas un producto al mercado, tenía que tener una serie de pautas, de informes, de documentos, ¿no? Estos documentos han cambiado y ahora se va a tener que incorporar datos clínicos. Entonces, bueno, pues estamos a la espera de que nos den resultados de pacientes de estos kits que vende la empresa y ya pues poder introducirlos en todos los documentos y estar al día. Entonces eso también sería un poco mis funciones, que bueno, me gustaría contar un poquito más, pero llevo muy poco y tampoco sé. Pero bueno, básicamente yo haría eso, inmunohistoquímica, FISH. Y se vende lo que nosotros desarrollaríamos principalmente son anticuerpos y sondas para las técnicas de FISH y FISH. Y bueno, y ya está. Lo que, bueno, sí me gustaría deciros que eso de garantía juvenil, aquellos que tengáis claro que lo que queréis es trabajar y no queréis meteros en carrera después, que le echéis un vistazo, que apuntéis, porque salen muchísimas ofertas. Es una vez al año, pero bueno, sale en toda España. Que yo echaba ofertas de trabajo, yo echaba currículum en toda España, porque para empezar a veces es un poco rollo y te vas a tener que ir a donde sea, pero es solo el empezar. Y
Y bueno, y también que yo, bueno, gracias a que yo en verdad no era mala estudiante, yo sacaba buenas notas, entonces eso la verdad es que no he tenido problema, pero sí me he dado cuenta luego, por ejemplo en esto de garantía juvenil, que todos los procesos de selección son por nota. O sea, contratan al que tenga mayor nota de expediente. Por lo tanto, si yo seguramente si yo no hubiese estudiado lo que estudié, yo no hubiera tenido el trabajo de Madrid, por lo tanto yo no hubiera tenido el trabajo aquí en Vitro. Entonces, no solo garantía juvenil, sino en varios procesos o varias empresas, su manera de, aparte de la experiencia, que bueno, en garantía juvenil no hace falta experiencia por lo general, tiene muchísimo en cuenta el expediente. Entonces, bueno, yo es verdad que yo pensaba, aunque yo estudiaba, pero yo pensaba, bueno, a mí solo me hace falta el aprobar y ya está, ya tengo el título. Pues no hace falta solo eso. Bueno, en verdad va un poco enfocado a aquellos que quieran buscar trabajo, pero que hagáis muchos cursos, que os forméis todo lo posible, aunque penséis que algo no va a servir, hacedlo porque os puede servir muchísimo. Y bueno, ya que el Día de la Mujer Científica, pues también deciros que tanto en el trabajo en el CSIC como aquí en Vitro, la gran mayoría, por goleada, son mujeres. No sé por qué, habrá cambiado mucho en los años, pero son mujeres y con puestos muy, muy importantes. Y bueno, pues la verdad que ya está. Que lo que, no sé, no cualquier cosilla, ya que no puedo estar ahí para que me hagáis preguntas, cualquier cosilla, pues si no le dejo mi correo a Mercedes o le preguntáis cualquier cosa y ella me lo transmite. Y bueno, y ya está, pues eso, me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, de alguna manera os he podido contar mi experiencia y ya está. Pues mucha suerte a todos. Hasta luego.